¿cómo están? Les dejo resuelto este primer parcial de Química CBC Cátedra Ido Llaga. Denle mucho amor y cariño, así somos más los Facu amigos aprobados y aprobadas. Pongan me gusta, compartan, esas cositas que ustedes ya saben. Dale que se aprueba. Bueno, muy bien. Escribir la estructura de Lewis del siguiente compuesto y nos dan el ácido sulfúrico. ¿Cómo se hacía esto? Muy sencillo, tenemos una oxosal, así que tenemos azufre. Después alrededor los oxígenos, ¿sí? Y siempre los hidrógenos al lado de los oxígenos, siempre, ¿sí? Entonces, a mí me gusta siempre completar a partir del hidrógeno. El hidrógeno se completa con 2 y está en el grupo 1, ¿sí? Así que lo escribimos así. El oxígeno siempre está en el grupo 6, así que va a tener 6. Lo escribimos de manera proporcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y haga lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? El azufre, amigos, está en el grupo 6. Fíjate, azufre, grupo 6. Entonces, ¿qué me va a quedar? También, escribiéndolo de manera proporcional, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el resto, ¿cómo se completa? Así. Me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para este oxígeno y 6 para este otro. Y listo, fíjate que ya nos quedó 8 en cada uno. Este azufre, ¿qué uniones va a tener? Una unión simple, otra unión simple y acá 2 dativas con el oxígeno. Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genial. Este oxígeno también tiene 8 con los 2 que me comparte el azufre y acá también tenemos 8. ¿Sí? El azufre se está reportando y le está compartiendo 2 al amigo oxígeno para que se complete, ¿sí? Para que cumpla con la regla del octeto. Ahora, este oxígeno acá, fíjate que está compartiendo 2 y recibe 2. Está compartiendo 1 y recibe 1 del hidrógeno y a su vez también hace lo mismo con el azufre. Así que tenemos 2 uniones simples acá y en total se completa con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y el hidrógeno se completaba con 2. Bueno, y de este lado también, como es como medio simétrico, sucede lo mismo. ¿Sí? Así que bueno, así nos queda el primer puntito del examen. Bueno, vamos con este ejercicio que dice balancear la siguiente reacción química e indicar los coeficientes estequiométricos en los cuadros. Bueno, súper facilito, ¿sí? Acá tengo 2 sodios y acá tengo uno solo. Así que, ¿qué necesito? Poner un 2 para tener 2 de ambos lados. Siempre recomiendo empezar a analizar en la parte de los productos, antes que nada, y los metales y luego los no metales. Entonces, acá tengo sodio 2, buenísimo. Ojo que este 2 también va a alterar a todo lo de acá. O sea, ahora voy a tener 2 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿sí? Bueno, a ver, continuemos con el azufre. Yo acá azufre tengo 1 y acá azufre tengo 1 solo. Así que hasta ahora, genial, no pasó nada. Ahora te conviene ir con los hidrógenos. Fíjate, acá tengo 2 hidrógenos y acá ¿cuántos? 2 y 2 son 4. Entonces, ¿cómo hago para que de este lado me aparezcan 4 hidrógenos? Colocándole un 2, ¿sí? Y ahora sí me queda 2 por 2, 4. Y bueno, por último, siempre los oxígenos, ¿sí? Oxígenos, ¿cuánto tengo del lado de los productos? 4 oxígenos más 2, 6 oxígenos. Y de este lado tengo 2 oxígenos y acá 4. Entonces 2 y 4 son 6. Por lo general, cuando ya están balanceados los hidrógenos, ya terminan de estar balanceados los oxígenos, ¿sí? Y listo, y acá iría 1 y 1. Entonces ya nos quedó todo hermosamente balanceado. Bien, vamos con este ejercicio. Dice, se hace reaccionar 10 moles, siempre recomiendo para un ejercicio de estequiometría, pido gancho. Antes que nada, Tuki, armarnos el cuadrito con los datos que tenemos. Bueno, a ver, ¿qué datos me da el ejercicio? Datos que te dé. Dice, se hacen reaccionar 10 moles de oxígeno, ¿sí? O sea, tengo 10 moles de oxígeno. Obviamente, antes chequemos que esto esté balanceado, está balanceado, ¿no? Sí. Con suficiente cantidad de propano, ¿sí? O sea, que el limitante acá seguramente sea el oxígeno. Es el que vamos a utilizar. Bien. ¿Y qué dato estequiométrico de los moles tengo yo del oxígeno? Que hay 5 moles, ¿no? Seguramente en algún momento lo vamos a usar este dato. Dice que se obtienen 108 gramos de dióxido de carbono. O sea que de acá se obtienen 108 gramos de dióxido de carbono. Bien. Bueno, entonces me dice el rendimiento porcentual de la reacción. Obviamente si esto ya se obtuvo, si se obtuvo es porque ya tiene el rendimiento aplicado y es algo que a muchos les cuesta entender. Si me dan un dato
que tiene un rendimiento es porque ya se obtuvo, por lo tanto, ya se obtuvo con ese rendimiento, ¿sí? Así que 108 gramos no va a ser el 100%, ¿sí? Bueno, entonces, como estamos relacionando moles de oxígeno con dióxido de carbono, ¿qué dato nos va a servir? También la masa de dióxido de carbono, ¿sí? Así que la masa del carbono, en teoría, es 12, más 2 por la masa del oxígeno, me queda 2 por 16, y todo esto, como hay 3 moles, me queda 3 por esto, ¿sí? Si hacemos la cuentita, nos queda 3 por 12 más 2 por 16, en total me dio 132 gramos, ¿ok? Entonces, hacemos la regla de 3 correspondiente. ¿Cómo sería esto? Ya. Ahí va. Sería, si cada 5 moles de oxígeno, ¿sí? Si reaccionan y se obtienen 132 gramos de dióxido de carbono, con 10 moles, que es lo que está reaccionando, ¿cuánto se va a obtener? Hago la cuenta, 10 por 132 dividido 5 y me da un total de 264 ¿qué? Gramos de dióxido de carbono. Bueno, pero esto que se obtuvo es a un 100%. En realidad, lo que yo obtuve con el rendimiento aplicado es 108, ¿sí? Y bueno, listo, hago 108 por 100, lo que me da lo divido por 264 y eso me dio 41%, ¿sí? Me da en realidad 40,9, pero como nos dice sin decimales, redondeamos a 41. Y ahí termina. Bueno, muy bien, vamos con este ejercicio. Dice, un tanque de 1 metro cúbico, o sea, tenemos el volumen de dato, ¿sí? Volumen es 1 metro cúbico, que vamos a pasarlo a litros ya inmediatamente. ¿Cómo hacemos este pasaje? Recordemos usar factores de conversión. Recordemos que 1 metro cúbico son, ¿cuántos? 1000 litros o decímetros cúbicos, ¿sí? Lo voy a dejar en litros. Entonces, tuki, simplificamos y nos quedan 1000 litros de volumen. Contiene oxígeno molecular, o sea, O2, ¿sí? A 25 grados centígrados, por lo tanto le sumamos 273. ¿Y qué nos va a quedar? 273 más 25, 298. Siempre recuerden que cuando nos dan, tipo, oxígeno gaseoso o molecular es O2, es una molécula diatómica, ¿sí? Y 4,94 atmósferas, o sea, me dan la presión 1. Bien, dice que está conectado por una válvula que inicialmente se encuentra cerrada a otro tanque. Bueno, entonces, hablemos del tanque 1. ¿Qué información podemos sacar? Fíjate que sé el volumen, sé, ¿qué más? La temperatura de, acá no puse el dato, pero pongamos así, la temperatura 1, volumen 1 y la presión 1, ¿sí? ¿Qué puedo despejar en todo esto? La cantidad de moles, seguramente en algún momento me va a servir, la cantidad de moles que hay de oxígeno gaseoso. ¿Por qué? Porque si yo hago P1 por B1, ¿a cuánto es igual? A N1 por R, por la temperatura. Y seguramente lo vamos a tener que usar, así que despejemos N primero. Si vos despejás N de la fórmula, pasando esto para el otro lado, te va a quedar que los moles son iguales a ¿qué? A P1 por B1, o sea, 4,94 atmósferas, ¿no? O sea, yo hago el despeje, miren, así lo dejamos bien prolijo y todo el mundo entiende. Yo quiero despejar N, entonces esto que está acá multiplicando, tuki, lo pasamos dividiendo y reemplazamos P1 por B1, o sea, por 1000 litros, ¿sí? Dividido R, que es 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que son 298 Kelvin. Tuki, simplificamos, litro, atmósfera, y nos quedan moles, ¿sí? 4,94 por 1000 dividido 0,082 por 298. Y eso me dio un total de 202,16 moles. Muy grande esto, a ver, vamos a repasar la cuentita que hice. Ahora bien, se conecta a otro tanque de 8000 litros de volumen, obviamente, ahora dice que contiene 8,74 kilogramos de nitrógeno molecular, o sea, N2 a la misma temperatura. Bueno, entonces, vamos a sacar la info del otro tanque. Este es del primer tanque. ¿Sí? Tanque 1. Del otro tanque, ¿qué sabemos entonces? Sabemos que se trata de nitrógeno molecular, N2, ¿sí? Sabemos que el volumen ahora va a ser de 8000 litros, porque nos lo dan acá.
y nos dan la masa. La masa dice que es 8,74 kilogramos. ¿Sí? Acá hay que pasarlo a moles. Primero, pasémoslo a gramos. ¿Qué sabemos? Sabemos que 1 kilogramo son ¿cuántos gramos? 1000 gramos. ¿Sí? Así que, tuki, simplificamos. Me queda 8,74 por 1000. ¿Sí? Y eso me da 8.740 gramos. ¿Sí? Y para pasarlo a moles, ¿cómo hago? Los moles son la masa, que es 8.740 gramos, dividido la masa molar del N2. N2, fíjate que la masa es 14 por 2. ¿Sí? N2 tiene una masa molar de 28 gramos mol. ¿Sí? Entonces me queda dividido 28 gramos mol. Simplificamos y esto me termina dando 312,14 moles. ¿Está? Entonces puedo usar la formulita P por B igual a N por R por T para calcular algo. Y no, o sí. Sí, la presión, por supuesto que sí. La temperatura aparte es la misma, ¿sí? Así que podemos asumir que la temperatura va a ser 298 Kelvin como la primera. Claro que sí. Y ahora podemos calcular ¿qué? La presión, ¿sí? Pero ¿nos sirve de algo? Banquémosla, porque ya veo que hago cuentas al Pepe. Los moles siempre sirven, por eso los calculamos. Dice, indicar la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Del oxígeno, que teníamos esta cantidad de moles. Vamos a separar la info. Expresada en atmósferas con un decimal, una vez abierta la válvula que conecta ambos tanques. Considere que durante el proceso la temperatura se mantiene constante y el comportamiento de ambos gases es ideal. Bueno, muy bien, se conectan. ¿Qué pasa cuando se conectan? Bueno, los moles se van a sumar. Voy a tener 202,16 más 312,14. O sea, N total va a ser la suma de los dos moles. Porque voy a tener de ambos 202,16 más 312,14. ¿Sí? 514,3 moles. Voy a asumir, acá en realidad debería decirme, pero voy a asumir que los volúmenes son aditivos. O sea, lo debería decir en la consigna, ¿sí? Volumen aditivo. O sea, que se pueden sumar los volúmenes, ¿sí? Yo igual ahí me levantaría y consultaría. Insisto, los volúmenes son aditivos. Si te dice que sí, es porque claramente acá tenemos que sumar el volumen total, como se abren las dos válvulas, quedan las dos conectadas, sería la suma de los dos, ¿sí? O sea, 1000 litros más 8000 litros, ¿sí? O sea, este más este, son 9000 litros. Esto genera un poco de polémica porque, insisto, en realidad debería decir, los volúmenes se consideran aditivos, ¿sí? Lo debería decir en el enunciado, o sea, se podrían sumar los volúmenes. Si no, puede ocurrir también que se vaya todo a uno de los tanques, o sea que, no sé, o el volumen sea 1000 o sea 8000, por eso debería ser aclarado en el ejercicio, sí, la verdad que sí, por eso siempre recomiendo preguntar. Pero en sí, para este ejercicio, también sabiendo cómo por lo general resuelve esta cátedra todos los problemas, se considera el volumen aditivo. Porque también estamos como en condiciones ideales. Bueno, listo, entonces tengo los moles totales y tengo el volumen total que va a ser 9000. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? La presión parcial del O2. O sea, ¿qué quiere decir? La presión parcial del O2 se calcula como la presión total por la fracción molar del O2. Que ya lo sabemos, la fracción molar de O2 son los moles de O2, ¿sí? Los moles de O2 que los tenemos acá, 202,16, y siempre se divide por los moles totales, o sea, 514,3. Moles, se va a cancelar, porque justamente la fracción molar no tiene unidad, ¿sí? Entonces, me falta calcular la presión total después de la mezcla. ¿Con qué fórmula la voy a calcular? P total por volumen total es igual a N por R por T total, ¿no? Entonces, despejo acá la presión y me va a quedar algo de este estilo. N va a ser los moles totales, 514,3, porque es cuando es después de la mezcla, ¿sí? R 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. La temperatura la tenemos, sí, 298 Kelvin, y el volumen es el volumen total, si consideramos volúmenes aditivos, que es 9000 litros, ¿sí? O sea, ahora tuki, cancelamos, chau, adiós, muy bien, y nos queda en atmósferas la presión total, y nos queda, a ver,
514,3 por 0,082 por 2,98. Todo esto, sí, 2,98, ¿no? Quiero chequear, sí. Por dividido 9.000. Me dio un total de 1,39, que vamos a redondear 1,4 atmósferas, ¿sí? Y listo. Entonces ahora lo reemplazo acá, el 1,39 o 1,4. Y me queda 1,4 por 202,16 dividido 514,3. Y me dio un total de 0,5, ¿sí? 0,55 atmósferas. Con un decimal vamos a asumir que es 0,5. Ahora sí, no nos dice nada, no leí eso y listo. Bueno, vamos con esto. Dice, los elementos M y L forman una sal binaria cuya fórmula empírica es ML2. ¿Sí? Se sabe que el catión divalente M, catión divalente, o sea, es un elemento M que que pierde 2 electrones, porque dice catión pierde 2 electrones, es isoelectrónico, o sea, tiene la misma cantidad de electrones que ¿quién? Que el tercer gas noble. Entonces vamos a la tabla periódica, tercer gas noble, tuque, tercero, argón, ¿sí? Y argón, tiene 18 electrones. Entonces, acá hay que hacer esto y pensar. Si M pierde 2 electrones y ahora tiene 18, antes de perderlo, ¿cuántos tenía? 20, ¿sí? 20 electrones. Entonces, insisto, si M pierde 2 y ahora tiene 18, antes de perderlos, tenía 20, ¿sí? Por lo tanto, M es el elemento de la tabla periódica 20, entonces M se trata de qué elemento? Del calcio, ¿sí? Así que M ya sabemos que es calcio. Bien, ahora, ¿qué sigue? Fíjate que dice que L pertenece al periodo 3, ¿sí? Y no me dice más nada, ¿sí? Entonces, nos dice nada más la configuración electrónica externa del anión que forma L. Bueno, entonces, yo ya sé que M es calcio, ¿sí? Y se junta con L2, no sabemos cuál es L, pero sabemos que pertenece al periodo 3. Entonces, ¿cuál debería ser el estado de oxidación de L para que todo esto tenga sentido? Y bueno, acuérdate que el estado de oxidación tiene que ser igual a 0, la suma de los dos. Entonces, a ver, calcio siempre tiene más 2. Fíjate que calcio siempre tiene más 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería tener L para que dé todo 0? Menos 1, ¿sí? Porque ahora tengo 2 más 2 por menos 1, ¿sí? ¿Cuánto me da? 0, ¿sí? Entonces, necesariamente, ¿qué es lo que queremos? Sí o sí, L sabemos que pertenece al periodo 3 y que además tiene que tener estado de oxidación menos 1. Entonces, ¿el periodo 3 dónde está? Acá. ¿Y cuál tiene estado de oxidación menos 1? Bueno, este tiene 1, no me sirve. Este tiene 2, no me sirve. 3, 4, 6. Acá, menos 1, el cloro, ¿sí? Menos 1. Así que, por lo tanto, L vendría a ser, ¿qué elemento? El cloro, ¿sí? Me queda algo de este estilo. ¿Pero qué me piden? Me piden la configuración electrónica externa del anión. O sea, el anión es cloro con menos 1. Cloro con menos 1. Entonces me piden la configuración electrónica externa del cloro menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para saber la configuración electrónica externa? Bueno, a ver, teníamos que ver la reglita de las diagonales. ¿Y con qué elemento? Con cloro menos 1. Cloro menos 1, ¿cuántos electrones tiene? Bueno, si el cloro tiene 17, ¿sí? Cloro menos 1 va a tener ¿cuánto? 18. ¿Se entiende? Uno más. Porque cloro menos 1 gana 1. Entonces va a ser 18 la cantidad de electrones que tenga, ¿sí? Entonces la configuración electrónica externa, ¿cómo va a ser? Y bueno, sería como la del argón. Y la del argón es 3s2, 3p6. Así que ya me la dan acá en la tabla periódica. Así que acá pondría 3s2, 3p6. Y si no lo hacemos con la reglita de las diagonales, ¿qué cómo sería? Yo quiero llegar a 18, entonces voy así. Me queda un s2, ahora que sigue 2s2, ahora que sigue 2p6, ahora 3s2, ¿sí? Y ahora 3p6, pero pará, ¿no me pasé? Hagamos la cuenta, quiero llegar a 18, tengo 2 más 2, 4, más 6, 10, ¿no?
10 más 2, 12 más 6, 18. No, llegué justo. ¿Esto es la configuración electrónica externa? No. Primero tenemos que decir, a ver, ¿hasta acá qué elemento tengo? ¿Qué gas noble de la tabla periódica tengo? Tengo neón, porque hasta 10 es neón, ¿sí? O sea que de acá a acá esto es neón. Y esto que sobra, digamos, por así decirlo, sería la configuración electrónica externa. Entonces solamente en la respuesta del parcial tenés que poner esto. Y listo. Bueno, vamos con este. Dice, se desea preparar 4,25 litros de una solución 1,3 molar. ¿Sí? Entonces, yo qué sé. Siempre les doy de tipo a mis alumnos. Cuando tenemos un dato seguido de una concentración, hay que hacer una regla de 3. Entonces, la concentración es 1,3 molar. O sea, hay 1,3 moles de soluto. ¿Cada cuánto? Cada 1 litro de solución o 1000 mililitros. Está bien, pero yo tengo 4,25 litros. ¿Sí? Entonces hago regla de 3, me queda 4,25 por 1,3, dividido 1 y eso me da un total de 5,52 moles de soluto. ¿Sí? Bueno, a partir de una solución 85% masa volumen. O sea, acordate que en una dilución el soluto, que vendría a ser el soluto se va a conservar. O sea, este soluto es el que siempre queda el mismo. En una dilución, siempre agregamos solvente, ¿sí? Por lo tanto, el soluto se conserva. O sea que en esta concentración voy a tener esta misma cantidad. ¿Qué dice esta concentración? 85% masa volumen, o sea que cada 85 gramos de soluto, yo sé que tengo 100, ¿qué? Mililitros de solución, ¿no? Bueno, acá, ¿cuántos gramos de soluto tengo? ¿Cuántos gramos tengo? Y tengo que pasar estos moles a masa. Como era la fórmula, la masa son los moles, o sea, 5,52 moles, por la masa molar del compuesto, ¿sí? Tendría que calcular la masa molar de esto, sería la masa del hidrógeno, que es 1 por 3, nos da 3. La masa del fósforo, nos tenemos que fijar en la tabla periódica, la masa del fósforo es 31, si redondeamos, así que me queda 31. Más 4 veces la masa del oxígeno, 4 por 16. Me queda 3 más 31 más 4 por 16, un total de 98 gramos mol, ¿sí? Así que acá para pasar a masa hago los moles por 98 gramos mol. Tuki, simplifico y me queda 5,52 por 98. Un total de 540,96, vamos a redondear a 541 más o menos gramos, ¿sí? O vamos a dejar 540,96. Bien, ahora una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Bueno, esta sé que es la masa del soluto, que está siempre, la que se conserva. Entonces, si en 85 yo tengo 100, en 540,96, que es la masa que yo tengo, la que siempre es igual, de soluto, ¿qué volumen hay? Bueno, hago la regla de 3, ¿no? 540,96 por 100 dividido 85. Bueno, eso me dio un volumen de 636,42 mililitros de solución. ¿Está claro? Bueno, pero el enunciado me pide la masa de la solución, no el volumen, que es lo que a mí me dio. ¿Cómo hago? Bueno, uso la densidad, ¿sí? Yo sé que la masa es igual a ¿qué? Si densidad era igual a masa dividido volumen, la masa es densidad por volumen, ¿sí? La densidad es 1,71 porque me la da el enunciado, por el volumen de la solución que me dio 636,42 mililitros. Tuki, simplificamos y esto de acá me dio, ya te digo, 1088. 1088 gramos. Me dice que lo redondeé con un decimal, así que me queda 1088,3 aproximadamente. Y listo. Bueno, vamos con este ejercicio. Dice, a 120 mililitros de solución 15% masa volumen, recordemos que tenemos un dato seguido de una concentración, así que procedemos a hacer una regla de 3. O sea, tengo 15 gramos de soluto cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Pero al tener 120 mililitros, ¿cuánto soluto tenemos en 120 mililitros? Tuki tuki, regla de 3, y esto me da 18 gramos de soluto. Bueno, ahora lo que nos dice es que se la diluye con un factor de dilución 1/4 por agregado de solvente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada un mililitro de solución, que hay 4 mililitros de solvente, ¿sí? Asumimos que es agua ese solvente, ¿ok? Bueno, pero yo tengo 120 mililitros de solución. Entonces, si hacemos regla de 3, esto me da 480 mililitros.
este es el volumen de la solución diluida. Otra manera de hacerlo, amigos, es con esta fórmula. A mí no me gusta mucho usarlas, pero yo sé que el volumen de la solución diluida es igual al factor de dilución por el volumen de la solución concentrada. O sea, en realidad es esto, ¿sí? Entonces, fíjate que yo el volumen de la solución diluida lo podía calcular de esta manera. El factor de dilución en realidad es 1 sobre 4, ¿sí? O sea, va el 4 abajo y el volumen 120, ¿sí? U otra manera es que la concentración 1 dividido la concentración 2 nos da el factor de dilución, en este caso 4, y de esa manera podíamos calcular la concentración 1, ¿sí? Haciendo, si en 15 gramos de soluto hay 100 mililitros de solución, en 1000 cuánto va a haber, y bueno, lo que nos da lo pasamos a moles y lo ponemos acá y despejamos la concentración 2, ¿sí? Esa es otra manera de hacerlo, pero bueno, a mí prefiero usar regla de 3 y entender lo que está sucediendo. Bueno, entonces, ya tenemos el volumen de la solución diluida. ¿Cómo hacemos para calcular lo que nos pide el ejercicio, que es la concentración molar? ¿Sí? Sabemos que cada 18 gramos de soluto, que es el soluto que se va a conservar porque estamos en una dilución, hay 480 mililitros de solución, ¿sí? ¿Por qué? Insisto, en una dilución el soluto es el que se conserva, solo se agrega solvente, ¿sí? Entonces cada mil, ¿cuánto va a haber? Hacemos la regla de 3 y esto me da 37,5, ¿sí? Bueno, y esto lo pasamos a moles. ¿Cómo? Si yo divido por la masa molar del cloruro de sodio, que es 58,45 gramos mol, simplifico tuki y me da 0,64. Y listo. Muy bien. Bueno, vamos con este. Dice, teniendo en cuenta la TREPEP, indicar la geometría molecular de este compuesto, del metano. Bueno, y tengo carbono, hidrógeno 4, carbono se completa con 8, entonces tenemos que hacer, y está en el grupo 4 el carbono, amigos, miren, carbono, 4, ¿sí? Y el hidrógeno, acuérdense que se completa con 2. Entonces ya de esta manera todo se ha completado. Tenemos 4 enlaces de qué tipo, simples, y en total son 8, ¿no? Entonces el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2 y así. Entonces, ¿cómo sería la geometría molecular? Bueno, nos fijamos en nuestro cuadrito y fíjate que claramente, como tengo 4 pares compartidos, ¿qué sería? Aparte tiene este formato. Sería tetraédrica, ¿sí? Así que con solo poner acá tetraédrica, ya está. Bien, vamos con este. Dice, indicar la cantidad de moléculas, cantidad son moles, ¿sí? En las que hay presente la misma cantidad de átomos de hidrógeno que en 5 moles de esto. Bueno, primero vamos con la primera parte, ver la cantidad de átomos de hidrógeno, ¿sí? Que en 5 moles de toda esta cosa de acá, ¿sí? Entonces, cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, fíjate que en un mol de molécula, de todo esto, ¿cuánto hay? Hay en total 4 moles de átomo de hidrógeno, ¿se ve? Yo quiero ver la cantidad de átomos de hidrógeno. Acá tengo 4, ¿sí? 4 moles de átomos de hidrógeno. ¿Bien? Ahora, quiero saber qué va a pasar cuando tengo 5 moles de todo esto. 5 moles de molécula. Bueno, hago la cuentita y esto me da 20. ¿Sí? Bueno, entonces si reformulo el problema, así no me hago tanto quilombo, ahora que quiero ver la cantidad de moléculas de amoníaco en las que hay presente ¿cuánto? 20, ¿sí? Moles de átomos de hidrógeno. O sea, moles de hidrógeno, vamos a poner directamente así. ¿Bien? Acá también otra cosa que quiero decir, acá dice la cantidad de moléculas, cantidad se responde en moles, y acá dice que son moléculas. En realidad, o está mal el enunciado, o acá tienen que poner moles, ¿sí? Una de otra. Así que por las dudas voy a calcular los moles, ¿sí? La cantidad, y por las dudas voy a calcular las moléculas también. Supongamos que a mí me dice moléculas, entonces voy a dar la respuesta en moléculas primero. ¿Cómo sería? Bueno, yo sé que en 6,02 por 10 a la 23 moléculas, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de NH3 hay un mol, ¿o no? Eso lo sabemos todos, número de Avogadro, ¿sí?
Pero a mí me dice moles de hidrógeno. O sea, ¿cuántos moles de hidrógeno tengo en NH3? Cada un mol de molécula, o 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 3, ¿se ve? Entonces, cada 6,02 por 10 a la 23 moléculas, bueno, vamos a escribir eso un mol por lo que quiero hacer. Un mol de NH3, un mol de molécula, vamos a poner mol de molécula. ¿Sí? Que hay, insisto, 3 moles de átomos de hidrógeno. 3 moles de hidrógeno. Esto es lo que ya sabemos. ¿Sí? Yo sé que en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de NH3 hay un mol de molécula de NH3 y hay 3 moles de átomos de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, yo quiero saber qué va a pasar cuando tenga ¿qué? Cuando tenga 20 moles de átomos de hidrógeno. Cuando acá haya 20. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden cantidad moles, que sería lo ideal, ¿qué cuenta hago? 20 por 1 dividido 3. Y eso me dio más o menos 6,67. Si tengo que redondear a dos cifras significativas, ¿sí? Y para lo que el ejercicio pide abajo, que son moléculas, sería 20 por 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Y a eso lo divido por 3 y me queda 4,01 por 10 a la 24 moléculas. ¿Sí? Entonces acá, insisto, como dice moléculas, no sabemos si nos pide el número de moléculas, que vendría a ser este, ¿sí? O la cantidad, que son moles de moléculas, ¿sí? Yo obviamente me levantaría a consultar porque acá claramente hay un error en lo que nos piden. O nos piden la cantidad, o sea, los moles de moléculas, o nos pide el número de moléculas, que es lo que nos dice acá, ¿sí? Bueno, todo bien. Bueno, vamos con este. Dice, en el recuadro indicar el isótopo hijo con su símbolo más ahí. También número atómico que se obtiene con la desintegración beta negativa del isótopo radiactivo carbono 14. Ok, tengo carbono con masa 14. Vamos a la tabla periódica. Carbono es el elemento 6 de la tabla, ¿sí? Esto mismo acá. Entonces, si me piden la desintegración beta negativa, lo que iba a ocurrir, ¿sí? Es que al número atómico se le sumaba 1, Z más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar ahora? Que va a perder la identidad porque el número atómico va a cambiar. ¿Qué me queda? 6 más 1, 7, nitrógeno, ¿sí? Y nitrógeno es nitrógeno, ¿por qué elegí el nitrógeno? Perdón, porque es el elemento 7 de la tabla, ¿sí? Entonces, me queda nitrógeno 7, porque 6 más 1 me dio 7, y la masa siempre es la misma. Así que directamente nos queda algo de este estilo y ahí ya terminé. Vamos por último con este que dice, se tiene un sistema material en reposo formado por 1250 gramos de una mezcla cuya composición centesimal es 56% de agua, 19% de etanol, 4%... Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, básicamente vamos directamente a ver cuánta masa tenemos de cada uno y vamos a sacar conclusiones, ¿sí? Tengo en total 1250 gramos. Entonces, 1250 gramos es el 100%, ¿bien? Ahora, dice que el 56 es de agua. Entonces, ¿qué hago? 56 por 1250 dividido 100 y me da la masa de agua. 56 por 1250 dividido 100. Y me da 700 gramos de agua, ¿sí? 19% de etanol, 19%, entonces hago 19 por 1250 dividido 100. Y me da un total de 237,5, ¿sí? Bueno, y después, ¿qué más? A ver, quiero ver algo. Ah, está bien, está bien. Bueno, y después, ¿qué más tengo? 4% de vinagre, o sea, 4%, me queda 4 por 1250 dividido 100. Me da un total de 50 gramos de vinagre. Perdón, no anoté de qué, y eso está mal. Anotemos. Esto es etanol, esto es agua, y bueno, el 100% es toda la mezcla. Hice 21% de virutas de hierro, 21%. Entonces me queda 21 por 1250 dividido 100, ¿sí? Y eso me da 262,5 gramos. Antes que nada voy a analizar qué tipo de sistema es, ¿sí? O sea, yo tengo agua, etanol, vinagre y además tengo virutas de hierro, ¿sí?
Entonces, ¿qué tipo de sistema es? Fíjate que agua, etanol y vinagre se pueden mezclar, ¿sí? Se mezclan, por lo tanto, estos tres forman una solución, ¿sí? Una mezcla homogénea. Pero virutas de hierro obviamente que no, así que las virutas de hierro hacen que todo esto sea una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque podemos distinguir dos fases. Una fase líquida, por acá, con estos tres, ¿sí? Y una fase sólida, ¿sí? Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Entonces, ¿el etanol y el vinagre son solubles en agua? Sí. Por lo tanto, el sistema es homogéneo. No, es heterogéneo, ¿sí? O sea, que estos dos sean solubles en agua no indica que todo va a ser soluble en agua, así que no. ¿El sistema es homogéneo? No. El sistema es heterogéneo y se evidencia en tres fases. O sea, ya tenemos que estas dos no. Dice heterogéneo sí, y se evidencia en tres fases. No, hay dos fases, ¿sí? Una fase sólida, formada por el hierro, y otra fase líquida. Así que esta tampoco es correcta. Dice el sistema es heterogéneo, eso es verdad, y contiene 262,5 de virutas de hierro. Sí, esto es cierto, y están en el fondo del recipiente porque es heterogéneo. Así que esta vendría a ser nuestra respuesta correcta. ¿Sí? 262,5, fíjate que es lo que me dio exactamente las virutas de hierro. Muy bien.